Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Dios les bendiga, Dios les guarde a ustedes que nos están observando y que siempre están con nosotros los días lunes 7 de la noche, miércoles 9 de la noche y sábado 8 de la mañana. Estamos aquí agradecidos con nuestro Dios una vez más con ustedes por ese amor del Señor, ese amor que nos lleva a sentir paz, a sentir alegría, ese amor que nos lleva al perdón, a la reconciliación, a recibir todas las bendiciones de nuestro Dios. Qué privilegio, qué honor poder ser portadores de estas maravillosas noticias, de este mensaje glorioso de las Sagradas Escrituras, porque Dios nos ha enviado a llevar este evangelio por todo el mundo, que cada persona tenga la oportunidad de escuchar su palabra, cada joven, cada anciano, cada niño. Y hoy, como siempre, me acompaña parte de nuestro equipo de La Voz Pentecostal. Bienvenidas, muchachas. Hola a todas las personas que nos están sintonizando en este momento. Dios les bendiga. Para mí es de agrado estar nuevamente dirigiéndome a cada uno de ustedes, invitándoles a que nos acompañen hasta el final de este programa, que traemos un tema muy interesante para compartir el día de hoy. Dios les bendiga. Bueno, más que agradecidos con el Señor por permitirnos estar nuevamente aquí, llevando su palabra, llevando un poquito de tantas cosas que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Y hoy queremos hablar de un tema así como un poquito que nos suena como que a la ley, a la justicia. Queremos hablar de el propósito de los juicios de Dios. Todo lo que el hombre pueda tener como concepto, todo viene de las Sagradas Escrituras. Y sabemos que Dios es el creador de todas las cosas, del qué y el por qué está en las Sagradas Escrituras. Y hoy queremos hablar de este tema que es muy importante. Vamos a hablar del significado de lo que es un juicio. Y es que un juicio, según la Real Academia Española, es un procedimiento legal donde las partes involucradas en un conflicto presentan sus argumentos y pruebas ante un juez o un tribunal, quien se encarga de aplicar la ley para resolver el litigio. Este proceso busca garantizar la justicia, el derecho de defensa y el debido proceso. Así es, pero también todo acá le damos un enfoque bíblico, así es. La palabra juicio, el significado de la palabra juicio según el diccionario bíblico, dice que es el proceso por el cual Dios pide cuentas al pueblo de su conducta y reparte en consecuencia o en resultado del destino que han elegido. Es la facultad por la cual el ser humano puede distinguir el bien y del mal, puede distinguir lo verdadero de lo falso con razón, entendimiento y discernimiento. En el libro de Juan, capítulo 16, verso 8, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de su pecado, de su justicia y de juicio. Dios, el creador de este juicio y el juez que lo ejecuta justamente. Y eso es lo que queremos compartir hoy, de eso queremos hablar, porque las Sagradas Escrituras nos hablan de que desde la antigüedad Dios, como decía Julia, siempre ha juzgado el comportamiento del hombre, sus actitudes, cómo hace, qué hace, si obedece, si no obedece, si ha mostrado su amor, si está mostrando su mal comportamiento, su mala conducta, su mal carácter. Dios siempre está juzgando constantemente al hombre, y esto es lo que muchos ignoran. Piensan que uno hace como quiere o como puede y que Dios no está mirando.
pero Dios está observando y juzgando cada palabra, cada acción, cada conducta y cada actitud que nosotros tenemos. Así que si quiere conocer mucho más de este tema, quédese con nosotros, nos vamos a pausa y ya regresamos con más. Avanzamos con más. Nuestro tema de hoy, estamos hablando de el porqué de los juicios de Dios. Quiero dar algunos ejemplos de las Sagradas Escrituras porque todo lo que podemos compartir con ustedes, estamos aquí con el propósito de Dios para dar a conocer su palabra y todo está fundamentado en las Sagradas Escrituras y sabemos que Dios tiene un propósito con todo lo que Él ha hecho y también con los juicios, y vamos a observar algunos ejemplos. Desde la antigüedad de los tiempos vemos que el primer ejemplo lo encontramos en la primera pareja que Dios creó. Dios les dio mandamientos, les dio ordenanzas, les dijo qué debían de hacer y qué no debían de hacer. ¿Qué aconteció? Que la primera pareja, Eva, fue engañada por la serpiente, instruida o guiada por Satanás y desobedeció a Dios. Dios le había dado instrucciones, no coman del fruto del árbol. Pero ella fue engañada por Satanás y fue incitada y ella desobedeció a Dios. Y esto trajo una gran consecuencia porque el Señor les dijo que si comían de la fruta de ese árbol iban a morir. Y se vieron que estaban desnudos y oyeron la voz de Dios paseándose en el huerto del Edén. ¿Qué acontece en ese momento? En ese momento entra en ellos el miedo, el temor, porque habían pecado, porque habían fallado a Dios. Su conciencia estaba allí redarguyendo dentro de ellos y estaban sufriendo y padeciendo. Y Dios les preguntó, ¿qué es lo que ha pasado? Y la mujer, el hombre dice, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del fruto y yo comí. Dios le pregunta a la mujer, ella dice, no, la serpiente me engañó y comí. Y cada uno tuvo allí su justificación aparentemente, pero Dios allí hizo un juicio. A la mujer le dijo que le multiplicaría los dolores de sus preñeces, que iba a parir sus hijos con dolor. A la serpiente le dijo que ella andaría arrastrada sobre su pecho y comería polvo de la tierra y que habría una enemistad eterna entre ella, entre su simiente y la simiente de la serpiente. Por eso es que hasta el día de hoy, si usted ve una serpiente, le provoca matarla, porque si no sabe que ella lo va a atacar y sí, lo va a matar con su veneno. Y al hombre le dijo, con el sudor de tu frente sacarás de la tierra el pan, trabajarás. Y dijo que la tierra era maldita por causa de la desobediencia de ellos. Mira qué juicio, todo lo que aconteció allí. Y después de esto dice la palabra de Dios que Dios los sacó del jardín del Edén. Entonces este es el primer ejemplo que encontramos en la Sagrada Escritura, donde Dios juzga la conducta del hombre, su desobediencia, y le da por su obra que actuó mal, por supuesto recibió sufrimiento. Así es, también en la palabra de Dios, en el libro de Génesis capítulo 6, podemos entender otro ejemplo de lo que la palabra de Dios nos muestra. Tiene por título La maldad de los hombres. Este pequeño relato de 8 versículos dice así: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días solo 120 años. En el verso 4 dice: Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En la palabra de Dios hemos entendido
que de una u otra forma habían merecido todo este castigo, porque la misma palabra de Dios relata que en su corazón era de continuamente, solamente, especifica, solamente el mal. No era que a veces se portaban bien, a veces se portaban mal, solamente el mal. Entonces eso hirió a Dios en su corazón y pudo haber llegado a arrepentirse de haberlo creado, pero más sin embargo, la misma palabra de Dios nos relata que Noé halló la gracia de Dios ante Jehová, porque era Noé una persona justa delante de su presencia. Hemos hablado hoy sobre el propósito de los juicios de Dios. Muchas veces podemos pensar que Dios juzga, Dios señala, no. Él nos juzga porque Él observa nuestra condición y nuestra conducta mediante cómo nos desempeñamos a diario. Si hacemos buenas obras, si nuestros resultados van a ser positivos, y al momento de Él algún día llegar a juzgarnos, van a haber resultados positivos y no consecuencias catastróficas. Podemos ver en esta historia que acabamos de leer claramente los dos polos opuestos. Las personas que hicieron el mal y fueron destruidos literalmente, o las personas como Noé, que eran justas delante de su presencia, hallaron gracias y alcanzaron la salvación. Y es que también podemos encontrar en las Sagradas Escrituras otra historia, como fue el relato de Sodoma y Gomorra. Podemos leer, dice en Génesis 18, versículo 20, dice: Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Esta historia relata algo donde era una ciudad, donde el Señor Jesucristo tuvo mucha compasión de ellas, porque el pecado era superabundante en ese lugar, y Dios da las oportunidades. Dios siempre da las oportunidades. Más adelante podemos encontrar cuando Abraham aboga por este pueblo y dice que aunque sea 50 justos, iría a destruir la tierra por causa de ellos. Y le dice el Señor que aún si hubieran 50 justos, Él no lo destruiría. Pero Dios daba esa oportunidad, tanto que llegó hasta 10. Si hubiera 10 justos en esa población, no destruiré. Pero tanto así que el pecado aumentó en ese lugar, no había ni 10 justos, solamente Lot y su familia. Es decir, que las actitudes, la manera de cómo el hombre practica su pecado, lleva al juicio de Dios. Es lo que estamos aquí compartiendo con ustedes para reflexionar, porque las Sagradas Escrituras siempre nos traen reflexión, su palabra. ¿Qué hacía la gente, como enseñaba Julia acerca de la historia de Noé antes del diluvio? Estaba en pecado, en desobediencia plena a Dios. ¿Qué practicaban las personas que estaban en Sodoma y Gomorra? Estaban entregados a la inmundicia, a la perversidad sexual. Fue allí donde la palabra de Dios nos muestra que los hombres tenían relaciones sexuales con los hombres, estaba el homosexualismo presente, y fue tanto que Dios vio esa maldad que decidió acabar con estas ciudades, pero como enseña la palabra, Dios mandó a sacar a los que realmente eran justos y envió fuego del cielo y destruyó a todos los que estaban allí, porque estaban haciendo lo contrario a lo que Dios había encomendado, y aun cuando hubo intersección por ellos no cambiaron. Vemos muchos juicios en la antigüedad de los tiempos también, cuando la Torre de Babel, todos estaban unidos en un mismo equipo, en un mismo pueblo, pero querían llegar al cielo a su manera. Entonces Dios tuvo que cambiarle su lenguaje y dispersarlos. También vemos en Egipto, cuando tenían cautivo al pueblo de Israel, Dios mandó una orden que los sacara, envió 10 plagas, pero no hicieron caso. Entonces también vino destrucción. Y si observamos a lo largo de las Sagradas Escrituras, nos encontramos siempre que Dios advierte al hombre antes de hacerle el juicio. Antes de castigarlo, Dios le manda una advertencia para que el hombre cambie. Pero realmente cuando el hombre no lo hace, Dios cumple su palabra, porque Dios es fiel y verdadero. En el tiempo después de Cristo, el apóstol Pablo estaba allí enseñando la palabra de Dios, y los judíos estaban siendo obstáculos. Esto está en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 14 al 16, dice: porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron.
Entonces nos enseña la palabra de Dios que Pablo estaba hablándole a los seguidores que estaban recibiendo al Señor allí en aquel tiempo. Dice, está hablando de los judíos, dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agrada a Dios porque se oponen a que se predique la palabra a los gentiles. Y Pablo dice que pues Dios vino sobre ellos la ira de Dios. Este comportamiento los llevó a que la ira de Dios viniese sobre el pueblo judío que estaba desobediente a Dios. En el año 70, según la historia, vino el ejército romano bajo el emperador Tito, y un historiador, Josefo, escribe todo esto de que Jerusalén fue destruida, que miles de judíos murieron allí y que luego de esto los judíos que quedaron fueron esparcidos por el mundo. Y hasta el año 1940 que vemos que el pueblo judío vuelve a Jerusalén y vuelve a ser nación. Entonces Dios siempre ha juzgado la conducta del hombre, su mal comportamiento, aún siendo su pueblo amado, aún siendo sus hijos. Dios siempre tiene esa manera de disciplinar al ser humano, porque Dios quiere lo mejor para nosotros, y es lo que vamos a ver a continuación. Nos vamos a ir a pausa y de regreso vamos a hablar un poco más de esto. De nuevo con ustedes damos la bienvenida a todos los que están llegando a la sintonía. Nuestro tema de hoy, el propósito de los juicios de Dios. Ya hemos hablado de lo que es un juicio, hemos hablado de los ejemplos que están en las Sagradas Escrituras de esos juicios que acontecieron al pueblo antiguo, y queremos compartir con ustedes también acerca de que la tierra también sufre consecuencias cuando el hombre hace lo contrario a lo que Dios le manda, y por eso vienen esos juicios. Dice en Isaías 24, 1 al 6, «He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno». Entonces todo tiene consecuencias cuando el hombre hace lo malo, y podemos nosotros también darnos cuenta que todos estos juicios que pasaban antiguamente y todo este sufrimiento también lo vemos en la realidad. En la actualidad hemos observado a nivel del mundo hace pocos años lo que pasó con la pandemia, miles de muertos. Antes uno decía, bueno, murió una enfermedad, una epidemia, murieron algunas personas en algún país del mundo, pero esto fue a nivel del mundo. Entonces nos damos cuenta que en estos tiempos podemos observar también que Dios está ejecutando juicios sobre la tierra. Así es, no solamente con enfermedades, sino también con los cambios climáticos, producto de nuestro mismo desempeño en los ecosistemas y en el ambiente. Aumento de las temperaturas, aún incendios, han habido a lo largo, y aquí en Venezuela hemos experimentado aún muchos incendios, pero algo que fue detonante global e impactante fue en la isla en Hawái, Maui, en la cual se quemó en su totalidad, y hubieron decenas, centenares de heridos, muertos, damnificados. También, esto fue hace nada más unos cuantos meses, en agosto del año pasado. También en febrero de este año, cuando hubo el incendio masivo en Valparaíso, en Chile, donde según estadísticas hubieron más de 2.175 viviendas afectadas y 4.777 vecindarios afectados. No fue una pequeña urbanización, no fue un pequeño barrio, fueron decenas, centenares de personas, y no solamente personas, todos los ecosistemas, animalitos silvestres viviendo a su alrededor, la fauna marina, porque son regiones también que
que están cerca del mar. Muchas personas fueron afectadas y todo ser viviente, hasta la vegetación, todo fue afectado por medio de estos incendios. También podemos encontrar las altas temperaturas ahorita este año, los récords alcanzados en Brasil, en China. Todos los centros hacían, hasta en Alemania, colocaban de despensas de agua para las personas poder ir a hacer sus diligencias y no sufrir tanta asfixia por medio del calor. Entonces esto es algo muy evidente que está pasando, y no es de hace 1000 años, sino justamente hace unos escasos meses hemos vivido estas grandes noticias. Y es que no solo el Señor Jesucristo hace juicio con el calor, sino también con el agua. Podemos ver recientemente tantas inundaciones que vemos a nivel mundial. Una de estas muy nombrada fue Dubái, en el cual es una ciudad de alta potencia, donde Dios juzgó por su desobediencia. Esa ciudad piensa de que ellos pueden realizarlo todo, pero Dios les mostró que llovió en una noche. En una noche llovió lo que estadísticamente debería de llover en 1 año y medio. También podemos ver otro ejemplo de ellos a nivel de actualidad, lo que ocurrió en Brasil. Podemos ver cómo la desobediencia del hombre. Recientemente tenían sus carnavales y a la luz de todas las personas hicieron rituales donde cuales no es agradable ante la presencia de Dios. Y vemos cómo en el poco tiempo el Señor Jesucristo mandó esa inundación para donde muchas personas murieron, fallecieron ahí. También en Afganistán, donde más de 300 personas también murieron a causa de las inundaciones. En Indonesia, muchos lugares donde han ocurrido eso, pero es presentando Dios su juicio por tanta desobediencia. Las Sagradas Escrituras nos hablan en Lucas 21, dice el verso 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Así como en la antigüedad del tiempo Dios utilizó el agua para hacer el diluvio, ahora lo está haciendo para enviar esas grandes inundaciones a esas ciudades, a esos pueblos, a esos países donde la gente es altiva, es arrogante, donde no toman en cuenta a Dios, donde se creen en sí mismos que el Dios es el poder, es el dinero, y es lo que el hombre pueda lograr por sus capacidades, ignorando que Dios es el creador de todas las cosas. Pero también vemos el fuego, así como Dios destruye Sodoma y Gomorra, esta ciudad con fuego, así vemos que, como Julia nos explicaba, una ciudad allí, por decir en una isla, en un país, es incendiada, pero no porque alguien la incendió, sino que el calor mismo que vino del cielo, fue tanta la temperatura que hizo que hubiesen las formas como se incendiase la ciudad. Entonces estamos viendo que Dios está ejecutando toda esta clase de juicios porque estamos en el tiempo final, en los últimos tiempos. Hay señales que se están cumpliendo y dice la palabra que hay de los que vivan cerca de los mares, porque la gente va a tener sufrimiento por el bramido del mar. Vimos hace algunos años atrás cuando en Japón los habitantes de ese país, las leyes de ese país, crearon un muro de contención y tanta protección que dijeron que nadie podía, ni siquiera el mar podía entrar allí, porque habían hecho la tecnología avanzada, todo de manera que nunca el mar iba a entrar. Y luego vino el tsunami que ya todos conocimos, vimos lo que aconteció en Japón, lo que acontece en Dubái, lo que acontece en el mundo, porque cuando el hombre se coloca altivo y soberbio e ignora a Dios, entonces Dios le envía ese juicio, le envía esa disciplina para que las demás personas del mundo observen. Quizás los soberbios mueren allí, pero Dios no quiere que el hombre se pierda. Él sabe que cuando vienen estas cosas las personas reflexionan, reaccionan. Muchos lloran, muchos buscan a Dios. En un momento de una catástrofe, las personas acuden a Dios, muchas personas acuden a Dios. Y este es el propósito de los juicios de Dios. Así es. Estamos hablando del propósito
no las cosas pasan por simplemente sí, no todo pasa por algún simple capricho, no. El propósito de todo esto es hacernos reflexionar. En el libro de Isaías capítulo 26, verso 9 dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure tu espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. En el libro de Isaías, la palabra de Dios nos puede enseñar cómo alguien deseoso de la presencia de Dios y de poder rectificar cada uno de sus errores, le busca genuinamente, sin importar la hora, la condición o las situaciones por las cuales esté pasando sobre su vida, porque es consciente, dice, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Creo que continuamente creo que nadie puede decir que nunca haya escuchado sobre Dios, nunca haya escuchado sobre la bondad y el amor y la salvación que Dios ofrece a nuestras vidas. Mas, sin embargo, a veces somos renuentes, a veces somos personas que estamos esperando un pellizquito, un que pueda abrir nuestros ojos para poder ser conscientes de lo necesitados que somos del Señor Jesucristo. Y es que el Señor Jesucristo llama la atención, está llamando la atención, y también podemos ver en 2 de Pedro 3, capítulo 9, dice así: el Señor no tarda su promesa, según algunos los tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor Jesucristo está dando la oportunidad de que el hombre conozca y reconozca sus malas acciones, lo que está haciendo mal, lo que está haciendo debido, lo que cuando el Señor nos está mostrando su amor, haciéndonos esperar, Él nos muestra su amor, está ahí esperando un momentico más para que nosotros como humanos, como seres humanos, reconozcamos que necesitamos del Señor, que no dependemos de nosotros, sino que lo necesitamos completamente a Él. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 32, nos dice el Señor: mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, cuando Dios envía disciplina personal al ser humano, ya esto está hablando de tú a tú, ya de nosotros, ya no está hablando de la tierra, de las naciones, del agua, del fuego, sino que ya nos está hablando personalmente a cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que somos castigados, somos disciplinados. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que perezcamos junto con los impíos, con los malvados, con aquellos que están ya destinados para la destrucción, sino que Dios quiere que el hombre se salve, el hombre reaccione, cambie, deje de hacer lo malo. Dice en Hebreos 12:5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Nosotros como padres disciplinamos a nuestros hijos cuando se portan mal. Ahí está el vivo ejemplo. Dios es nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, nuestro Dueño, el proveedor de todas las cosas, el que nos da la vida. No es como un papá común, que el papá pues hace algunas cosas, nos da el vestido, nos da la comida, trabaja para estas cosas, nos cuida, nos da seguridad, pero no puede salvar nuestras almas, no puede resguardarnos de los peligros. ¿Ve? Entonces no puede estar en todo lugar con los hijos, en cambio Dios sí. Y a pesar de que Él nos ama tanto, el hombre es tan desobediente, se porta tan mal, todavía Dios le advierte. Le habla a través de su palabra, le enseña, le llama la atención, lo llama a reflexión. Mire lo que está pasando, mire lo que está aconteciendo. No sigas haciendo lo malo para que no perezcas. Entonces, ¿qué hace el Señor? Como el hombre no lo hace, obedientemente por las buenas, entonces lo disciplina, lo coloca en situaciones difíciles. A veces vienen a nuestras vidas problemas, vienen enfermedades, vienen situaciones fuertes y a veces nos preguntamos ¿por qué me pasa esto? Pero es que Dios nos está disciplinando para hacernos razonar, reaccionar, reflexionar, para que nosotros rectifiquemos y hagamos lo bueno y dejemos de hacer lo malo.
porque si no, no vamos a poder salvar el alma. Y es lo que Dios quiere que nosotros traigamos y compartamos con ustedes, porque estamos en un tiempo muy difícil, estamos en el tiempo final. Todo esto que hemos compartido con ustedes nos muestra de los juicios de Dios, pero la Biblia nos habla de algo muy importante, que es un juicio que Dios va a hacer a todos los moradores de la tierra. Dios va a juzgar a todo hombre, se llama el juicio final. Entonces, hoy Dios está enviando su palabra para que el hombre reflexione. Pausa y ya regresamos con más. Seguimos con ustedes, ya estamos en nuestra última parte de nuestro programa de hoy, nuestro tema, el propósito de los juicios de Dios. Y antes de irnos a pausa, hablábamos de que, bueno, hemos visto el ejemplo en nuestra actualidad reciente de todos los juicios que Dios ha hecho en la tierra, y tenemos que ser conscientes, analizar las Sagradas Escrituras, porque todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido, se está cumpliendo, estamos viendo las señales, como dije hace un momento, y llegará el día que Dios va a hacer un juicio. Y quiero compartir esta escritura, está en Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante, dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado. ¿Quién fue el que vio? Juan. Juan tuvo la oportunidad de estar allí y observar todas estas cosas para poder escribir el libro de Apocalipsis. Dice, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó a los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Habla de un comportamiento de grandes y pequeños, de que Dios va a juzgar individualmente a cada persona. Los que estén muertos resucitarán para ser juzgados conforme a las obras que hicieron durante el tiempo que estuvieron vivos. No es que en ese momento se va a dar una oportunidad, no, ahí solo va a haber un juicio. Dice la palabra del Señor que aún los que han muerto en los mares, el mar va a entregar los muertos para que sean juzgados. Entonces dice que el que no sea, todos van a ser juzgados por lo que esté escrito, o sea, por el comportamiento que cada uno haya tenido. Si practicó el pecado, será juzgado por su pecado. Si hizo lo bueno, será beneficiado y recompensado en aquel día por haber obedecido a Dios. Así dice la palabra del Señor. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de saber que esto va a acontecer, porque si estamos viendo las señales de los últimos tiempos cumplirse, así también Dios va a cumplir al pie de la letra ese día que va a juzgar a cada uno. Pero dice algo en la parte final, dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hoy hay oportunidad. Aquí estamos para dar a conocer la realidad de lo que está pasando, de lo que va a pasar, pero también para traer ese aliciente, esa palabra de esperanza, esa salida, esa opción, porque hoy Dios está mostrando su amor. Ha mostrado su ira para reflexionar a las personas, pero está mostrando su amor para oportunidad a que los hombres cambien de manera de pensar, se acerquen al Señor. Y es que podemos ver también en Miqueas 6, la palabra de Dios dice en el versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere del hombre, que ame la misericordia de Él, que se humille ante su presencia, y ahí podrá encontrar esa solución. Hemos hablado durante todo el transcurso de este tema sobre el propósito de los juicios de Dios. Hemos explicado
cuál será la recompensa para quien sea juzgado según sus buenas obras y cuál será la consecuencia para quien sea juzgado según sus malas obras. También algo que puedo enlazar acá como recomendaciones cuando al comienzo del tema hablábamos sobre Noé y la palabra de Dios nos relataba que dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y si les dijera a cada uno de ustedes que nosotros también podemos hallar gracia delante, si Noé en aquel tiempo que la maldad estaba tan aumentada que hasta Dios sintió en su corazón destruir todas esas personas haciendo el mal y no pudo alcanzar la gracia de Dios, ¿qué pasaría si yo te dijera que en Romanos capítulo 5 verso 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Sin más que decir, el día de hoy mi recomendación para cada uno de ustedes y para mí misma, para implementarlo en mi vida, es tratar en lo posible de reconocer a mi Dios como mi Salvador por medio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es el canal, es el propósito de Dios para poder algún día llegar a la salvación y ganar y ser merecedores de esa corona de vida eterna. ¿Cómo podemos vivir en el Evangelio? Simplemente hay 4 sencillos pasos que para muchas personas puede ser difíciles de seguir, pero Dios nos da la fortaleza y muchas personas han podido alcanzar la salvación. ¿Por qué nosotros no? ¿Qué han tenido esas personas que nosotros no podemos? Si aún Noé alcanzó gracia delante de la presencia de Dios, ¿por qué nosotros no? El primer paso es arrepentirnos, ser conscientes de las obras que hemos llegado a hacer y arrepentirnos y tener una conversión en cada uno de nosotros para bien. El siguiente es bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados, sabiendo que este es el único nombre bajo el cielo y en la tierra dado a los hombres para poder ser salvos. Luego podemos recibir el Espíritu Santo y hablar en nuevas lenguas como señal de que estamos haciendo todas estas cosas justas delante de su presencia. Y el cuarto, último y no menos importante, creo que es uno de los más importantes, es tratar en lo posible de vivir en santidad para Dios. Vivir en santidad no es estar exento o estar alejado de la sociedad, simplemente es ser una persona justa y agradable delante de los ojos de Dios. Entonces, si hemos alcanzado todos estos pasos y de repente a último momento empezamos a fallar y a tomar en vano el nombre de Jesús, de nada nos sirve. Entonces es muy importante este último paso. Como mi recomendación el día de hoy es que le abras la puerta de tu corazón a Dios y dejar que Él more en ti. Dice en Isaías 55:6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Nuestra recomendación final, Dios hoy llama al hombre a reflexión, que deje ese camino y se vuelva al Señor, que busque al Señor mientras pueda ser hallado. Hoy Dios puede ser hallado, mañana no sabemos. Quizás al anochecer no sabemos, al amanecer qué pueda pasar. ¿Por qué muchos no lo pueden hallar? Porque de repente alguien puede enfermar y puede perder la razón, y ahorita tú estás escuchándonos, nos estás observando, tienes una oportunidad de hablar con Dios, pero tú lo dejas para mañana. Quizás enfermas, pierdes la razón, te da un ACV, cualquier enfermedad, y no puedes pensar, no puedes tomar decisiones. Entonces ya no lo buscaste mientras pudo ser hallado por ti, ya tú no puedes hallarlo, ya la persona no lo puede hallar porque no tiene la capacidad física. Y yendo más allá, más profundo, muchos escuchan la palabra de Dios, el llamado de Dios, son inquietados por el poder del Espíritu Santo de Dios a través de la palabra, pero dicen: no, yo lo voy a hacer la semana que viene, yo estoy muy joven aún, cuando sea más adulto, yo lo voy a hacer. ¿Y qué pasa? En esa semana que viene, en ese tiempo de transcurrir de la vida, se aparece la muerte y la persona parte sin oportunidad. Entonces, Dios es hallado cuando Él trata con nosotros, cuando nos llama la atención, cuando reflexionamos. Ese es el momento que Dios nos está llamando. Por eso su palabra dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
Entonces la recomendación de nuestro Dios en este tiempo para todas las personas que nos observan, que nos siguen, que tienen allí las Sagradas Escrituras, hemos tomado los versículos de la palabra de Dios, los hemos compartido con ustedes. Dios hoy está dando una hermosa oportunidad a que cada uno de ustedes pueda abrir su corazón, como decía Julia, y aceptar la palabra de Dios como el manual de vida, empezar una relación con Dios. No es que Dios quiere que tú hagas todo de un solo momento, no, pero empieza por hablar con Dios, empieza por reconocer que es necesaria el plan de Dios en tu vida para alcanzar la salvación. No dejes para tarde, no dejes para luego. Todo lo que Dios ha dejado escrito en su palabra se cumplirá y todo se hará como el Señor dijo. Así como se ha hecho hasta hoy, lo hemos visto, así va a ser de ahora en adelante. Dice que ni una tilde ni una jota de la palabra de Dios pasará sin que se cumpla. Entonces todo hombre, toda mujer, todo ser humano que quiera alcanzar la salvación y la vida eterna tiene que entrar por la obediencia a su palabra, a las Sagradas Escrituras. Si el hombre ignora la palabra de Dios, no puede alcanzar la salvación y la vida eterna para su alma, porque es que aquí está el manual que te explica qué hacer, como enseñaba Julia, los pasos de salvación, el comportamiento, el carácter de la persona, cómo tratar a su prójimo, cómo tratar a su esposa, cómo tratar a su esposo, cómo los padres tratar a los hijos, cómo nosotros tratarnos entre los semejantes como seres humanos que nos encontramos, como prójimos, como pueblo de Dios. Allí está toda la enseñanza, toda la instrucción. Y cuando nosotros somos obedientes a Dios, de Dios vienen las bendiciones, porque ahí es donde se cumple que dice, busca primero mi reino y mi justicia y lo demás yo todo te lo daré por añadidura. Ahí es cuando el Señor oramos a Él y Él nos sana cuando estamos enfermos, nos envía provisión cuando hay escasez, nos ayuda a resolver los problemas, no es que nos los quita. No, nos los ayuda a resolver, nos da fortaleza, nos da opciones, nos da salida, nos da estrategia, nos da herramientas para vencer los obstáculos y poder lograr las bendiciones de Dios. Bueno, muchacha, el tiempo se nos ha ido. Sus palabras finales ya para despedir en este día. Primeramente agradecimiento a Dios y a cada una de las personas que el día de hoy nos han acompañado en este lindo tema. Hemos aprendido mucho hoy, yo he aprendido mucho hoy en este debate y queriendo invitarles a todas esas personas que sean parte de la Voz Pentecostal, siguiéndonos en todas nuestras redes sociales y compartiendo el mensaje de salvación por medio de ellas. Nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como @lavozpentecostalpiso. Tenemos cuenta en Instagram, en Facebook, en YouTube. Tenemos también nuestro canal de Telegram y cuenta en TikTok para que sean compartiendo con esas personas que tal vez geográficamente no pueden asistir a la iglesia, pero por medio de internet podemos utilizar esta herramienta para ayudar a compartir. También queremos invitarte a ti que te encuentres en la población de Socopó a nuestra casa de oración. Tenemos servicio los días martes y jueves a las 5:30 de la tarde, sábado a las 6 de la tarde y los domingos nuestra escuela bíblica dominical. Te estarás preguntando, ¿pero dónde queda esa casa de oración? Estamos en la calle 6 entre carreras 11 y 12 del barrio Corozal. También si te encuentras fuera de la población de Socopó, puedes encontrarnos en cualquiera de nuestras sedes como Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. Y también nos puedes escuchar los días domingo de 7 a 9 de la mañana a través de Radio Premio 103.9 en La Voz Pentecostal. Y puedes disfrutar de nuestros en vivos a través de Facebook y YouTube los días domingo a partir de las 10 de la mañana. Ya hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Queremos agradecerles a ustedes por haber sido pacientes y haberse quedado con nosotros hasta esta hora. Le damos gracias también al señor Alirio allí en grabación, a Jesús. Bueno, a ustedes muchachas por estar compartiendo aquí cada semana. Inmensamente agradecidos con nuestro Dios, nuestro amado Salvador Jesucristo, por la vida, por la salud, por darnos el honor y el privilegio de llegar hasta sus vidas con el glorioso mensaje de las palabras de Dios. Será hasta una próxima oportunidad. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo,
te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele.